Bien, buenas. Saludos a todos y todas en este hermoso día. Nosotros damos gracias a Dios por habernos dado la vida y le damos gracias por habernos permitido a nosotros estar hasta aquí, hasta este momento tan difícil que está atravesando nuestra nación y gran parte del mundo con el asunto de la pandemia del COVID-19, conocido popularmente como coronavirus. Pero aquí estamos de manera virtual y desde aquí pues yo le extiendo un saludo muy especial para todos y todas, incluyendo a nuestro profesor, con mucho cariño. Y este grupo está conformado, este equipo, por nuestra compañera Maribel, por Gilma, por Yanibel y por quien les habla, Franklin García. Y nos ha tocado un tema un poquito extenso, por lo cual vamos a solo a dar algunas pinceladas para aprovechar el tiempo y que nuestros demás compañeros pues también tengan la oportunidad. Entonces, la parte que nos ha tocado a nosotros es el manual de supervisión basado en riesgo de la Superintendencia de Bancos. Pero para nosotros poder entender lo que es este manual de supervisión basado en riesgo de la Superintendencia de Bancos, tal como está hoy en día, pues es bueno que hagamos un poquito de historia. Y sabemos nosotros, hemos escuchado y podemos indagar a través de del internet, que en el año 2002 se destapa una crisis terrible en el sistema financiero nacional en la República Dominicana, en donde todo el sistema se ve afectado por la quiebra de algunos bancos debido a un mal manejo que se estaba dando. Entonces, aunque no fueron todos los bancos, ¿verdad?, que tuvieron ese problema, pero ocurre que al ser un sistema se produce lo que es un efecto dominó. Es decir, que lo que me afecta a mí, de alguna manera, ¿verdad?, de algún modo, afecta a las otras instituciones. En este caso, los ahorrantes tenían miedo de perder el esfuerzo de toda una vida que habían depositado, por ejemplo, en el Banco Intercontinental, en Baninter. Y la gente que tenía ahorros en otras instituciones, como el Banco de Reserva, pues también tenía miedo y se puso en alerta y fueron y querían retirar el dinero que tenían allá, pensando que hasta ellos iba a llegar también esa situación. Por eso fue que la crisis afectó a todo el sistema financiero organizado en la República Dominicana. Entonces, dada esta situación, el gobierno de entonces, que estaba presidido por el ingeniero Hipólito Mejía, pues decide honrar, ¿verdad?, los compromisos de esos bancos que colapsaron y decide proteger, ¿verdad?, blindar el ahorro que tenían las personas en esos bancos y se lo devuelve a ellos. El gobierno se hace cargo de ese dinero y lo devuelve, y también bajó la tasa de interés en el Banco Central y subió también los certificados. La gente arrancó para allá a guardar todo ese dinero. Entonces, esta medida que tomó el presidente de entonces fue muy atinada, y como muestra de que fue muy atinada es que no mucho tiempo después en los Estados Unidos se produce una crisis similar, pero en menos rasgos, ¿verdad?, en una magnitud más pequeña, y el presidente de ese entonces, el señor George W. Bush, pues procede de igual modo que el presidente nuestro y también protege a los ahorrantes. Entonces, a partir de ese momento es que se empieza todo un proceso de evaluación, de verificación, un proceso de observación y de recaudación de datos hasta el año 2012. Específicamente ya el día 10 de octubre del año 2012 ya es aprobado de manera definitiva
lo que se conoce como el compendio de el marco de supervisión de entidades de intermediación financiera, que es el documento principal que contiene los lineamientos principales sobre los cuales se fundamenta el enfoque de supervisión basada en riesgo de la República Dominicana, tal y como lo conocemos hoy. El marco de supervisión de entidades de intermediación financiera tiene por objeto establecer un mecanismo eficaz y eficiente para evaluar la solidez y la solvencia de las entidades supervisadas en el interés de preservar el funcionamiento sano de las mismas. El referido marco proporciona lineamientos uniformes y estructurados que permiten identificar, medir, monitorear y controlar los distintos riesgos a que están expuestas las entidades en el desarrollo de sus actividades económicas. Este marco de supervisión incluye los criterios de evaluación a ser utilizados por la Superintendencia de Bancos para la evaluación permanente del perfil de riesgo de las entidades, la situación financiera, los procesos de gestión de riesgos que aplican y el seguimiento al cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes. Los criterios forman parte integral del marco de supervisión de entidades de intermediación financiera que se adjunta a la presente carta circular y constituyen una guía para la evaluación que realiza este organismo supervisor sobre los aspectos siguientes, que son consejos de administración, consejo de directores o administración, alta gerencia, cumplimiento, gestión de riesgo, análisis financiero, riesgo neto global, capital, utilidades y calificación de riesgo compuesto. Hay una parte ahora que es fundamental, que es el enfoque de la supervisión basada en riesgo. Vamos a hablar un poquito del enfoque de supervisión basada en riesgo. La salud y eficiencia del sistema financiero constituyen un aspecto importante, crucial para el desarrollo económico y su sostenibilidad a lo largo del tiempo, a largo plazo. Los intermediarios financieros no solo representan el principal canal de transmisión de la política económica, sino que de manera directa se encargan del manejo de los recursos que son asignados a los sectores productivos, siendo criterios de productividad y rentabilidad. Para mantener un sistema financiero eficiente, la regulación y supervisión bancaria se ha mantenido en permanente evolución, en permanente cambio, permanente metamorfosis, respondiendo de manera efectiva a los desafíos de un mercado en constante aumento, en constante efervescencia y en constante aumento de volumen y creciente complejidad. Sin embargo, la magnitud de la crisis financiera internacional más reciente ha amenazado la estabilidad financiera mundial y ha evidenciado las debilidades existentes en la regulación, por lo que se esperan cambios importantes en estos aspectos a corto plazo. En este sentido, ya hemos apuntado un poco, en el año 2003 ya el sistema financiero dominicano se vio afectado por la crisis que ya habíamos hablado en grandes proporciones, que obligó a las autoridades monetarias y financieras a liquidar uno de los bancos más grandes del país y a transferir otros dos bancos internacionales. Nos estamos refiriendo de manera específica al Banco Intercontinental, como ya hemos dicho ahorita, que fue el banco más grande que se vio afectado, un banco que tenía muchos activos acumulados. Entonces pasa a ser parte de
lo que conocemos como el... Bien, le decía que, pequeño error técnico, le decía que los activos y las negociaciones, los pagarés, los contratos que tenía el Banco Baninter, pues fueron comprados por la empresa Nueva Escocia, o el Banco Scotia Bank, que es un banco que tiene sucursales en muchas partes del mundo, pero que realmente es un banco canadiense. Entonces, la crisis que puso en riesgo de colapso a todo el sistema financiero nacional evidenció, ¿verdad?, las debilidades del sistema financiero y lo imprescindible de contar con un marco de regulación y supervisión adecuado a estos tiempos. Entonces, las lecciones aprendidas de la crisis trajeron consigo la implementación de una serie de reformas estructurales y la ampliación del marco regulatorio, conjuntamente con el fortalecimiento de la supervisión. Todo esto modificándose su enfoque para concentrarlo en la evaluación de los perfiles de riesgo y en las capacidades de gestión de riesgo de las entidades bancarias. También así como en la generación de alertas oportunas en torno a cambios potenciales de la situación financiera, consciente de que una regulación y supervisión adecuada son ejercicios imprescindibles para prevenir crisis bancarias y o minimizar sus costos. Bien, en ese sentido, la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana reconoce las grandes transformaciones que se han dado en el sector financiero, producto de la apertura de la economía, la globalización, mayor volatilidad en las tasas de interés y el tipo de cambio. Aquí, este marco tiene algunos principios claves que vamos a hablar un poquito ahora, y está basado en los siguientes principios fundamentales, que son el buen juicio, consolidación, alcance de la supervisión, calidad de la gestión de riesgo, evaluación independiente, materialidad, transparencia, oportunidad y validación y confidencialidad. Eso siempre ha sido así. Entonces, la evaluación del riesgo es un proceso continuo y dinámico que permite al órgano supervisor determinar la calidad de la gestión integral de riesgos que aplican las entidades, y en caso de encontrarse deficiencias, pues requerir que éstas sean corregidas oportunamente con el objeto de reducir riesgos. El proceso de evaluación de riesgos se inicia con la identificación de las actividades significativas de una entidad, y nosotros debemos de consultar este manual. Esto es algo que es de muy poco conocimiento, de muy poco manejo popular, pero debe ser de manejo total de las personas que estamos estudiando este tipo de profesión, la contabilidad. Nadie sabe en qué momento nos puede tocar trabajar en ese sector, y nadie sabe en qué momentos pues se nos puede increpar y preguntar algo. Recuerde que no necesariamente debemos de aprendernos esto de memoria porque es demasiado extenso, pero esto es un material de consulta. Cada vez que usted tenga una duda, usted se va al manual y se va a topar con diferentes tópicos, como por ejemplo algo que yo quería tratar, pero lo voy a dejar para otra ocasión, que es
lo que se llama el riesgo inherente y demás tipos de cosas. Así que Dios le bendiga mucho, en gran manera, que Dios nos proteja del COVID-19 y de toda malicia, de toda peste. Y ya dejamos a nuestra compañera que continúa. Así que Dios le bendiga.